Vamos a partir de una cita bíblica muy usada por las personas que ejercen la apologética, ¿no? Que ejercen la defensa de la fe. Y es la cita que encontramos en la carta del apóstol San Pedro, capítulo 3, verso 15, ¿no? Donde San Pedro nos pide estar siempre prestos a dar razón de la esperanza. Pero pareciera que ese texto bíblico lo cortásemos ahí, ¿no? Pero Pedro le añade, ¿no? Hacerlo con mansedumbre, hacerlo con respeto. Y pienso que esa es la parte que a veces nosotros desligamos del texto bíblico. Entonces, a veces eso nos falta, ¿no? Tratar de que la defensa de la fe, que si bien a veces se ven involucrados allí pasiones, es importante que no se pierda la caridad. No se trata de ganar un debate, sino como muchas veces se nos repite, ganar el alma, ¿no? Ganar el alma de la persona con la que estamos debatiendo, con la persona que está pidiéndonos razón o cuenta de la fe. Una vez leyendo a Scott Hanks, que creo que lo conoce la gran mayoría, un ex pastor protestante presbiteriano, convertido al catolicismo, tiene un libro muy interesante que se llama La fe es razonable. Y las primeras páginas de ese texto, Scott Hanks lo dedica justamente a la apologética, ¿no? Entendida la apologética como la defensa de la fe, pero debemos entender que hay varios escenarios de esa defensa de la fe. Puede haber una apologética estrictamente teísta, en el sentido de que el creyente defiende la existencia de Dios, da razones, argumentos demostrables desde la razón de la existencia de Dios, ¿verdad? Sin caer en la cuenta en cuál religión el Dios en el que creemos se ha revelado. Simplemente una defensa del teísmo. Pero también hay defensa de la fe cristiana. Luego hablamos de la defensa de fe cristiana dejada en la iglesia fundada por Cristo, la iglesia católica. Entonces, digamos que tenemos esos niveles, ¿no? Entonces, por tal razón, lo que quería cerrar la idea del libro que citaba de Scott Hanks es que él hacía mención a que si en la defensa fe no procura la persona de hacer un proceso de formación serio, si esto no se hace con seriedad y con solidez, vamos a caer, dice Scott Hanks, en el mejor de los casos, en una defensa poco convincente, y le añade la expresión ofensiva, ¿no? Si no es poco convincente, va a terminar siendo ofensiva. Repito, si no hay la debida formación, porque a veces hace daño que personas se autodenominan apologetas y empiezan con lo que ellos creen que es una formación sólida, con ello tratan supuestamente de defender la fe católica, y lo que vemos son rines de boxeo discutiendo con hermanos protestantes o con ateos, y eso a veces no termina en nada distinto a ofensas de un lado y del otro, más que defender verdaderamente la fe y ganar el alma del hermano con quien se conversa, con quien se charla. Entonces, es importante también entender que la apologética debe tener una organización y un método, porque no es verdad que si yo voy a defender la fe católica, por ejemplo, o la fe cristiana en general, yo voy a estar con un ateo, por ejemplo, discutiendo o tratando de convencerlo a la luz de textos bíblicos, por ejemplo. No estoy diciendo que no se usen. Lo que estoy diciendo es que para el ateo la Sagrada Escritura no es un criterio de autoridad, ¿verdad? Entonces lo que me toca primero es tratar de dejarle a ese ateo, si voy a utilizar la Biblia y la menosprecia, es tratar de demostrar la fiabilidad del texto bíblico, ¿no? Teniendo como ello base la historiografía, la filología, que me vayan a permitir decirle por qué el Nuevo Testamento, por ejemplo, es fiable. Entonces me corresponde dar argumentos desde ahí. Yo quiero poner el ejemplo, Víctor, de lo que hacía San Pablo. Vemos el ejemplo que cuando San Pablo iba a la sinagoga de los judíos a mostrarles que el Señor es el Cristo, el Mesías, a quien había sido anunciado, pues los rebatía utilizando las Sagradas Escrituras. Como vemos el ejemplo de Apolo, como vemos el ejemplo de Bernabé.
¿cierto? Vemos que utilizan las escrituras a efectos de discutir con los judíos, porque para los judíos la Sagrada Escritura es un criterio de autoridad. Pero cuando Pablo llega al Areópago, allá en Atenas, no saca las escrituras para que aquellos que no creen en las Sagradas Escrituras, él no le va a discutir con la Sagrada Escritura con la cual ellos no creen. Entonces, fíjate cómo le cita a sus escritores, ¿no? A los mismos griegos, le cita a San Pablo. Entonces, en eso uno debe también tener mucho tacto de sobre quién es la discusión, porque si yo voy a discutir, por ejemplo, un tema, pensemos, por ejemplo, en la infalibilidad papal, un dogma de la Iglesia. Entonces yo voy a discutir el dogma de la infalibilidad citando, por ejemplo, al Papa Benedicto XVI. Digamos que para un protestante, en esa línea argumentativa, puede entender el protestante que Benedicto XVI no es un criterio de autoridad, lo puede entender en esa lógica. Entonces no estoy diciendo que no se cite, lo que estoy diciendo es cómo se arman los argumentos para tratar, si se pueden, con las mismas fuentes, sean para el criterio de autoridad. Estoy hablando, por supuesto, más allá del texto bíblico, ¿no? Entonces, ese sería un punto que hay que tener en cuenta. Estamos hablando, discutiendo con un ateo, entonces, ¿cómo al ateo yo le demuestro la existencia de Dios? Entonces, yo tengo las vías de Santo Tomás de Aquino, y cuando uno lee las vías de Santo Tomás de Aquino, no sé, la vía de los grados de perfección, ¿no? ¿Cómo yo demuestro la existencia de Jesús? Si estamos discutiendo la existencia del Jesús histórico. Entonces, llegar y citar que la Sagrada Escritura dice que Jesús nació de la Virgen María, seguramente para un ateo ese no va a ser un argumento suficiente. Entonces, me va a tocar apelar seguramente a Flavio Josefo, a Plinio el Joven, ¿no? A Suetonio. Entonces, van a ser fuentes extrabíblicas de la historia que nos van a dar fe de aquello que queremos demostrar. Entonces, simplemente es que en la apologética se debe tener, en cuenta eso, ¿no? Porque a veces tratamos de discutir sin tener en cuenta con quién estamos conversando, y el diálogo necesita plantarse sobre la base de fuentes que sean criterios de autoridad para las partes que están en ese diálogo. Entonces es cómo presentarlo. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la Eucaristía, una de las primeras fuentes que tenemos de la Eucaristía es la Didache o la Didache, escrita cerca del año entre el 50 y el 100 o 110 por Tardo, en ese lapso. Pero quiero con esto decir que cuando uno ve allí expresiones de la Eucaristía como este es el sacrificio del que habló el profeta, el que habló Malaquías 1:11, ¿no? Que se ofrecerá en todas las naciones un sacrificio puro desde donde sale el sol hasta el ocaso. Y como la liturgia nuestra lo retoma, por ejemplo, la plegaria eucarística 3 claramente dice eso, ¿no? En el Vere Sanctus, cuando dice precisamente, santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, porque por Jesucristo nuestro Señor, por el Espíritu Santo, das vida y santificas todo. Y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Esto lo toma la plegaria eucarística número 3, pero fíjate que es todo de allá, ¿no? De donde viene de la Didache, que está tomando a Malaquías. Pero, ¿qué era lo que quería apuntar propiamente? Que cuando uno habla de la Didache, uno se pregunta, ¿dónde fue escrita? Fue escrita en Siria, fue escrita en Antioquía. Y cuando uno observa el capítulo entre el 11 o el 13 de Hechos de los Apóstoles, cuando Bernabé va y busca a Saulo allá en Tarso, y dice que se van ¿a dónde? A Antioquía. Y dice que están allí por cerca de un año enseñando, adoctrinando a los que se encontraban allí. O sea, ¿cuánto quedó allí que no se puso por escrito, pero de la enseñanza de Pablo y de Bernabé durante un año adoctrinando a esa comunidad? ¿Quiere esto decir entonces que la Didache es una consecuencia de esa enseñanza que se tuvo en aquel momento? Entonces, lo que estoy diciendo no es descartar el texto, es cómo se argumenta desde las Escrituras, por ejemplo, con estos capítulos de Hechos de los Apóstoles, cómo se argumenta el hecho de que la Didache sí es una fuente de autoridad. Cualquiera dice, no, es que es solo la Escritura, entonces vamos a debatir, pero vamos a debatir solo con la Biblia. Entonces uno dice, bueno, claro, pero es que desde la Biblia, si es verdaderamente en la Biblia, tendrás que entender que San Pablo estuvo un año enseñando en Antioquía, en Siria, ahí donde nació la Didache para esa época. Entonces, gran parte de ese contenido ahí está resguardado
texto, ¿verdad? Entonces, lo que quiero decir es eso para que no se malentienda cuando digo que no es que esté descartando las fuentes patrísticas ni descartando fuentes históricas, por el contrario, son necesarias y el apologista tiene que beber de la filosofía, de la historia, ¿no? De la historia, de la ciencia misma, ¿no? Cuando estamos debatiendo también temas como el aborto, nos toca hablar desde la ciencia, ideología de género, nos toca hablar desde la biología, desde la ciencia. Es una visión holística, amplia, que debe tener el apologeta. Mencionó Flavio Josefo. También hay que dejar en claro que algunos ateos tampoco les gusta reconocer a Flavio Josefo por autoridad. ¿Usted qué opina? El tema de Flavio Josefo, el problema no es la autenticidad, llamémosle así, del personaje, ¿no? Sino el testimonio de Flavio Josefo. En su libro Antigüedades Judías, Flavio tiene un testimonio respecto de Jesús. La controversia que existe es si ese texto, tal y como lo tenemos hoy, es verdaderamente en todas sus líneas originario de Flavio Josefo. Porque ocurre que por cerca de 1947 se encuentra un hallazgo en el cual hay un texto que era citado el mismo Flavio Josefo por Agapio, ¿no? Cerca del siglo X. Agapio cita el testimonio flaviano y no coincide con el texto que los cristianos habían venido manejando desde hacía un tiempo. Entonces la filología entra a hacer ese estudio y se percata que en efecto el testimonio flaviano y la mayoría de eruditos van a coincidir en que sí hay unas transpolaciones del texto de Flavio Josefo. Entonces, cuando uno lee el texto íntegro de Flavio Josefo, pues uno encuentra que sí da un testimonio de la existencia de Cristo. Ahora, da un testimonio de los milagros, como se dice. En efecto, esa parte es la que está en duda, los milagros. Y la resurrección, en el sentido que tal y como estaba el añadido sí pareciera apuntar a tratar forzosamente de incluir la resurrección de Cristo en el texto flaviano. Entonces, con eso lo que quiero decir es que la misma filología y la historiografía nos van a dar cuenta de qué es cierto y qué no del texto de Flavio Josefo. Pero sí es cierto que Flavio Josefo no solamente lo cita de modo directo, sino que también cuando cita, por ejemplo, la muerte de Santiago, el menor, ¿no? El hermano, el llamado Adelfo, o hermano del Señor, Flavio Josefo narra, si dice el hermano del Señor, el hermano de Jesús, porque ya lo había citado directamente. Y luego nos narra cómo Santiago, el hermano del Señor, a la muerte de Festo le sucedía Albino. Entonces, en esa transición, mientras se posesionaba, Ananías, sumo sacerdote, convoca al Sanedrín y se ordena la muerte de Santiago, el hermano de Jesús. Entonces, ese testimonio de Flavio Josefo se ha demostrado, también la filología, no hay adulteración allí. Entonces, si bien está narrando la muerte en el año 62 de Santiago el Menor, está dando una referencia al Señor Jesús. Y también la cita que hace Flavio Josefo de Juan Bautista, ¿verdad? Entonces, estas son fuentes, si bien no directas, pero sí directamente nos llevan al testimonio del Señor. Claro. Así que yo podría conceder razón cuando alguien quiere cuestionar el texto flaviano, se le puede conceder razón en el sentido que hay transpolaciones, pero eliminadas las transpolaciones, persiste el núcleo central del testimonio, que es la existencia de Cristo. Y no es opinión nuestra, ¿no? Es el estudio hecho por los filólogos y la historiografía han llevado a poder hacer ese control, digámosle así, de fiabilidad de ese testimonio flaviano. Es la misma razón por la cual sabemos que en las Sagradas Escrituras el pasaje de la coma joánica fue un añadido cerca del cuarto. ¿Y por qué lo sabemos? Por la confrontación entre los más de 5.000 manuscritos que en el griego koiné existen y permiten hacer ese barrido, digámosle así, que un erudito, Bruce Metzger, llega a la conclusión, después de hacer el estudio de la fiabilidad, que lo que hay es una distorsión de apenas un 0.2% en todo el Nuevo Testamento, un 0.2% de distorsión. Entonces, la filología nos da esa tranquilidad, ¿no? Y la historiografía de poder hacer lo que se llama la prueba bibliográfica de evidencia interna, de evidencia externa,
de los textos y llegar a la conclusión de qué es verídico y qué no es. Y eso es importante, como decíamos, la formación, ¿no?, del apologeta. Nosotros vemos el ejemplo de Justino Mártir, como cerca del año 155, Justino, que era un filósofo, esa defensa que presenta primeramente ante el emperador, ¿no? Los cristianos acusados de canibalismo, acusados de sacrificios humanos por la celebración de la Eucaristía, él presenta al emperador la defensa de la fe cristiana y del el centro, el culmen de la celebración que era la Eucaristía, ¿verdad? Entonces, por eso tenemos nosotros allí gran parte, todo lo que es la estructura de la misa, es justamente lo que le está presentando Justino Mártir, este primer apologeta, le está presentando al emperador, ¿cierto? Está hablando cómo leían las escrituras ampliamente, la liturgia de la palabra, está presentando luego cómo se llevaban las ofrendas, el pan, el vino, y cómo el vino se mezclaba con agua. Esto todavía Cipriano de Cartago dice algo muy importante, que viene a ser la oración esta en secreto que hace el sacerdote cuando está preparando el cáliz, ¿no? Que echa el vino, luego unas gotitas de agua que significan la humanidad nuestra que se está uniendo a la divinidad de Cristo, ¿verdad? Ahí hay una oración que hace el sacerdote en secreto, y ya Justino Mártir nos estaba hablando de esta mezcla del agua con el vino, que bueno, que viene también de las raíces hebreas, ¿no? Sabemos que en el Seder de Pascua, el Agadá que se llevaba, prescribía estas 4 copas de vino que justamente para, digamos, aminorar el efecto, se mezclaban con agua en el Seder de Pascua. Entonces, como la liturgia cristiana ha bebido de allí, como ya Justino Mártir apenas en el 150 nos está dando fe de eso, defendiendo la fe cristiana ante estas acusaciones y tergiversaciones que los paganos presentaban, y a él le toca hacer esta defensa ante el emperador. Pero fíjate lo que decía hace un rato. En cambio, vemos al mismo Justino, cuando discute con Trifón, ahí sí toma las escrituras, ¿cierto? Y, por ejemplo, defendiendo la Eucaristía, le va a decir, oiga, es que la flor de harina, el pan que se ofrecía para la expiación quien era sanado de la lepra, eso era una figura, esa flor de harina, ese pan de harina, era una figura de nuestro pan eucarístico, ¿verdad? Y como todos los sacrificios antiguos vienen a encontrar su plenitud en el sacrificio de Cristo, que se actualiza en la Eucaristía. Entonces toma estas expresiones Justino. ¿Por qué? Porque está hablando con un judío que conoce las escrituras y sabe que el criterio de autoridad son las escrituras, pero para el emperador el criterio de autoridad no son las escrituras. Entonces, ¿cómo lo presenta? Desde la razón, desde la lógica, desde la filosofía. Entonces, eso es lo que el apologeta debe entender, en qué escenario está ejerciendo su discusión o dando las razones de su fe para poder escoger cuál es el criterio de autoridad que necesita a efectos de llevar la defensa que pretende. Fíjate que también esa necesidad de formarnos, ¿no? Es importante que entendamos eso. Es importante entonces insistir en eso, insistir en la formación, pero sobre todo la persona que se dice apologeta. Tú ahorita me presentabas como tal, ¿no? Como una apologeta. Estoy en el grupo apologeta, pero yo nunca me he llamado apologeta, pero quiero decir que muchos sí se hacen llamar así, ¿no? Yo soy una apologeta. Y cuando uno va a mirar la consistencia de su teología, la consistencia de sus estudios en patrística, la consistencia de sus estudios en los documentos eclesiales, a veces ni siquiera hay una sana distinción entre una constitución, entre un decreto, entre una encíclica, una carta apostólica, ¿no? Entonces, todas estas cosas, el mismo que se autodenomina apologeta, ni siquiera conoce realmente aquello de lo que está hablando, ¿verdad? Y eso, ¿qué es lo que termina pasando? Que lastimosamente estas personas están más bien defendiendo su ego, el mostrarse, el hacerse notar, pero no el ejercer verdaderamente un celo también por el alma de la persona que está en el error. Decirle, quiero mostrarte con toda la caridad
la verdad que reside plenamente en la Santa Iglesia Católica. Quiero que la conozcan. Ven y hablemosla, dialoguémosla, hablemosla. Y me insultas, pero hay amor de este lado, ¿no? Porque sé que la verdad está acá. No me irrita, porque la verdad está acá. Te la cuento, te la transmito. Y tratar de hacerlo con el debido respeto. Pero bien formado. Fíjate cómo, Víctor, cerca del año 180 aproximadamente, no digo que nazca allí, ¿no? Sino que por lo menos tenemos la primera referencia de su primer director que se conoce, Panteno, en la escuela de Alejandría, ¿verdad? Una escuela catequética para estudiar a fondo las escrituras. Y cuando uno va más atrás, se evidencia que esto viene, algunos dicen desde el propio San Marcos, viene la fundación de la escuela catequética. Entonces, a la muerte de Panteno, sucede Clemente de Alejandría, que fue su más connotado discípulo. Entonces, son estudiosos que se han dedicado a la formación. Y a San Clemente le sucede luego Orígenes de Alejandría. Miren de qué talla de pensadores estamos hablando, ¿no? A cargo de estas escuelas, y después sabemos que se crea más adelante, sí, la escuela de Antioquía. Pero la iglesia siempre entendió la necesidad de una formación adecuada, seria, profunda, científica, y no salir a decir cualquier cosa, como repito, por tratar de defender el honor y el orgullo, y no por tratar de que la verdad salga a flote y los hermanos la conozcan y vengan también a gozar de la plenitud de la fe en el seno de la iglesia. Gracias por habernos compartido un pedazo de tu tiempo, siendo que eres una persona muy ocupada. Muchas gracias por haber compartido tu tiempo y tus conocimientos con nosotros. A ti, Víctor, muy amable por esta invitación tan gentil. Muchas gracias. Un abrazo.